Cuando leemos las Escrituras, es de primera importancia saber lo que es y lo que no es palabra de Dios, como ya lo hemos estudiado anteriormente. ¿Por qué esto es importante? Porque ante lo que Dios dijo, ningún ser humano tiene la autoridad para disentir, ni siquiera para argumentar o para oponerse. Pero si algún escrito no fue dado por Dios, no es lo que Dios reveló a través de un ser humano, mediante visiones y sueños, como Él lo anunció que habría de hacerlo, de acuerdo a lo que dice el texto de Números 12, 6 al 8, o mediante el dictar directamente, como lo hizo en el caso de Moisés, igual el mismo texto lo respalda. Si no es algo que Dios lo dijo a través de estos medios, debemos analizarlo y determinar su validez y veracidad en base a su contenido. Hoy vamos a procurar estudiar las Escrituras en su tiempo histórico. El día de hoy vamos a tratar de ayudar a entender el porqué de la revelación dada por Dios en determinado momento, porque es importantísimo el día de hoy en nuestros tiempos, cuando nos acercamos a revisar lo que Dios dijo, revisarlo dentro del contexto correcto. ¿Cuándo lo dijo Dios? ¿Para quién lo dijo Dios? ¿A través de quién lo dijo? ¿En qué momento estaba viviendo históricamente, socialmente, ese profeta cuando dio esa revelación? Por eso vamos a acercarnos para tratar de tener un cuadro lo más claro posible en nuestra mente al leer las Escrituras. Vamos a tratar de dividir primeramente los escritos de lo que llamamos Antiguo Testamento o el Tanaj por secciones. Vamos a tratar de, no es que haya una estructura, sino vamos a tratar de apoyarnos en una estructura que sea práctica para nosotros. Esta estructura la vamos a dividir desde la creación hasta el diluvio. La segunda sección, desde el diluvio hasta Abraham. La tercera, desde Abraham hasta el momento cuando los israelitas salen de Egipto. La cuarta, desde el momento en que Israel sale de Egipto hasta que ingresa a Canaán. La quinta, el periodo de conquista de Canaán, una vez que Israel llega a Canaán, el tiempo en que Josué continúa como líder tomando todos los territorios. La sexta sección será el periodo de los jueces. Y por último, vamos a tomar el tiempo de los reyes, el periodo de la monarquía. En este periodo de la monarquía vamos a dividirlo en tres secciones. La primera va a ser la sección del Reino Unido, la segunda el Reino de Israel, separado, ubicado en el norte del territorio, y luego el Reino de Judá, ubicado en el sur del territorio. Aún tendremos que ver el periodo del exilio y el periodo posterior al exilio, porque hubo escritos del Antiguo Testamento que se produjeron mientras los israelitas estaban en el exilio y otros que se produjeron aún cuando ellos habían regresado del exilio babilónico. Vamos entonces a acercarnos. Lo primero, vamos a tratar de ponerle fecha y vamos a procurar ir ubicando los libros que fueron escritos en ese periodo o a qué periodo se refieren determinados libros. Por ejemplo, desde la creación hasta el momento en que Israel entra en Canaán, estamos claros de que están incluidos todos los libros de lo que hoy se conoce como la Torá o la ley, desde Génesis a Deuteronomio, y también el libro de Job se considera que está ambientado, es decir, los hechos que ocurrieron durante este periodo, desde la creación hasta la entrada de los israelitas en Canaán. El segundo periodo, la conquista de Canaán, el libro de Josué. El libro de Josué fue escrito durante este periodo, o más bien contiene la información histórica de este momento. Y ya vamos a ver sobre
los momentos históricos de cada uno de estos periodos. La creación al ingreso de Canaán va más o menos desde el año 4000 antes de nuestra era al año 1244 antes de nuestra era. La conquista de Canaán se da más o menos entre el año 1244 y el 1218. Hay mucha discusión en el mundo académico sobre el tema de la llegada de los israelitas a Canaán y el tema de la conquista de Canaán, las fechas, que por qué 1244, si antes se consideraba los años 1400 como la fecha más precisa, pero ya vamos a analizar el por qué. El tercer periodo, el periodo de los jueces, que va desde Otoniel hasta Samuel, toma desde el año 1218 aproximadamente hasta el año 1020, cuando Samuel sirve todavía como juez. Debemos de recordar de que Samuel continúa sirviendo hasta el año 1020, a pesar de que Saúl ascendió al trono en el año 1050. Entonces vemos que ahí entonces viene, después de Samuel, después de que termine el periodo de los jueces, el periodo del reino de Israel. Primero estaba unido 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Esto va desde el año 1050 hasta el año 931. 119, 120 años es el rango en que tomó este periodo. Ahora, el periodo de los jueces, ¿qué libros están ambientados en este periodo? Jueces, 1 Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 9, y el libro de Ruth está ambientado también en el periodo de los jueces. El periodo del Reino Unido de Israel incluye el texto de 1 Samuel 10 al 31, el libro de 2 de Samuel, también 1 de Reyes capítulo 1 al 11. Los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos también durante este periodo, dado de que es el periodo en que existe David, y la mayor parte de los salmos fue escrito por David. Hubo otros que fueron escritos posteriormente. Se completó el libro de los salmos, se estima, alrededor de los años del exilio babilónico. Ahora, el reino dividido de Israel y de Judá. Vamos a ir a esta sección, pero antes de ir a esta sección, vamos a procurar dejar claros algunos elementos que son importantes. Y es el por qué poner ciertas fechas. Por ejemplo, desde la creación hasta el diluvio, de acuerdo a la cronología que aparece en el libro de Génesis, va desde el año 4000 hasta el 2344 antes de nuestra era. Esa es la fecha aproximada siguiendo la cronología del libro de Génesis. Ahora, en el 2344 se acaba el diluvio, y a partir de ahí, yendo hasta Abraham, Génesis capítulo 11 presenta su propia cronología de lo que ocurre a partir del diluvio y hasta Abraham. Y noticia de que este periodo tomó 299 años. Es decir, fue del 2344 antes de nuestra era al 2045. Usted puede hacer su propia cronología a partir de Génesis 11 y va a encontrarse con esos 299 años. Entonces, para el año 2045 surge la figura de Abraham. Y Abraham, debemos de decir de que desde Abraham hasta la salida de Egipto, de acuerdo a la cronología bíblica, va desde el 2045 hasta el año 1284 antes de nuestra era. ¿Por qué? ¿Por qué 1284 y no 1450 como durante mucho tiempo se ha sostenido? Porque la cronología que podemos construir a partir de ahora nos presenta los periodos 100 años de Abraham hasta que tiene a su primer hijo Isaac. Luego Isaac vive 60 años hasta que tiene a sus hijos Esaú y Jacob. Después de eso, hallamos de que Jacob, apoyándonos en la información del texto, Jacob tenía 91 años de edad cuando engendró a José.
¿Cómo sabemos esto? De acuerdo a Génesis 47, 8 y 9, Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto. 130. ¿Qué edad tenía José? Dice el texto que cuando José fue nombrado gobernador de Egipto, tenía 30 años de edad. Génesis 41, 46. Y cuando José manda a traer a su padre, habían pasado los 7 años de abundancia y 2 años de escasez. Es decir, 30 años cuando llegó al poder, más 7 y 2 serían 9, tenía 39 años José. Y nos dice el texto en el libro de Génesis 47, 8 y 9, que Jacob cuando llegó a Egipto tenía 130. Si restamos a los 130 años, los 39 que tenía José, nos damos cuenta que Jacob engendró a José cuando tenía 91 años. Por tanto, vamos a usar esos 91 años como punto de referencia. ¿Por qué? Porque el otro dato que sí aparece en el texto es la edad a la que muere José. Y dice el texto de que José muere a los 110 años. Entonces, dice el texto de Génesis 50, 26. Si tomamos en cuenta 110 años de vida de José, más 91 años de Jacob al engendrar a José, son 201. Más 60 de Isaac al engendrar a Esaú y Jacob, son 261. Más 100 de Abraham cuando nació Isaac, son 361 años. Si partimos del año 2045, que es el punto de partida de la aparición de Abraham, del nacimiento de Abraham, y podemos sumar estos 361 años, y a eso le añadimos los 400 años anunciados de esclavitud que comienzan después de la muerte de José. En Génesis 15:13 Dios había dicho de que iban a servir durante 400 años. Esto nos da un total de 761 años. Partiendo del año 2045, si podemos quitar 761 años más, nos va a llevar al año 1284, que sería la fecha en que los israelitas se acaban los 400 años de esclavitud y les toca salir de Egipto. Ahora, respecto a este asunto, es muy importante entonces notar esta fecha, porque de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, hoy se sabe que los israelitas en realidad sí tuvieron, hay referencia a la presencia de ellos en el territorio de Canaán alrededor del año 1250, 1300 antes de nuestra era. Y hay referencias muy específicas. Por ejemplo, hay una estela de un faraón egipcio que se data del año 1207 antes de nuestra era, en la que este faraón, que no recuerdo el nombre en este momento, dice que él invadió Canaán y que entre los pueblos que se encontró ahí fueron a los israelitas y que él los exterminó según lo que dice su presentación triunfalista. Posteriormente también hallamos, las investigaciones arqueológicas muestran que hubo destrucciones grandes en el territorio de Canaán durante ese periodo de los años 1200, 1250 aproximadamente. En ese periodo se encontraron destrucciones masivas y un cambio en cuanto a el tipo de asentamientos. Pasaron de urbanos a más semirurales y ser muchos asentamientos semirurales, como ocurrió con la llegada de los israelitas y el establecimiento de las 12 tribus en el territorio de Canaán. Por eso podemos tener bastante certeza de que es correcto decir de que la salida de Egipto fue aproximadamente por el 1284, la llegada a las fronteras de Canaán en el 1244. Y el tiempo de conquista de Canaán, ¿cuánto tomó? No lo sabemos. Posiblemente haya tomado
unos 25, 26 años más o menos. ¿Por qué? Porque debemos de recordar de que ahora es Josué quien asume el control, el liderazgo, después de que Moisés ha muerto. Ahora, cuando Josué asume el liderazgo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Debemos de recordar de que Josué fue parte de los 12 espías. Estos 12 espías fueron a reconocer la tierra 2 años después de que los israelitas salieron de Egipto. Han pasado 38 años desde que los israelitas fueron a reconocer la tierra hasta ahora que ha muerto Moisés. ¿Cuántos años más o menos tendría Josué para esa época? Cuando él fue a reconocer la tierra, debió haber sido un hombre adulto, más o menos en el rango de los 40 a 45 años. Si él tenía de 40 a 45 años cuando fueron a reconocer la tierra, más 38 años que les tomó llegar a Canaán, estamos hablando de que debió tener entre 78 a 83 años. Y Josué 24:19 nos dice que Josué murió a los 110 años. Por tanto, si fueron 83 años los que tenía cuando él tomó el liderazgo, en este momento muere a los 110 años, estamos hablando de 27 años. Ese periodo es el periodo que les tomó terminar de conquistar Canaán. Y ahora viene el periodo de los jueces, que entonces debe datar más o menos del año 1218 y llegar hasta el año 1020 con la muerte de Samuel, pero lo cortaríamos en el 1050 porque ahí surge el reinado de Saúl. A partir del 1050 pues ya es mucho más fácil. A partir de ahí estamos hablando del periodo de los reyes. Y este periodo de los reyes pues es un periodo que fácilmente podemos ubicar qué es lo que ocurre, quién reinaba, quién fue profeta, y a eso vamos a dirigirnos en este momento. Durante el reinado de Saúl, David y Salomón, el reino se mantiene unido, y a pesar de que sí hay profetas, pero no hay libros proféticos producidos durante ese periodo. Sí existe el profeta Natán, el profeta Gad, entre otros, que traen mensaje, el profeta Samuel mismo, pero ahora cuando el reino se divide es cuando las cosas comienzan a cambiar. El reino se divide y eso ocurre en el año 931 antes de nuestra era. El reino de Israel toma 10 tribus diríamos, aunque el reino de Judá realmente contiene 2 tribus, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, pero además de eso una parte de la tribu de Simeón, porque tenían su territorio en medio de la tribu de Judá. Y también debemos de incluir a los levitas, que por causa de que el templo estaba en Jerusalén, en el territorio de Judá, entonces ellos vivían mayormente en esa zona. Pero bien, lo importante aquí es referirnos al reino de Israel primero. El reino de Israel dura desde el año 931 hasta el año 722, en que es enviado al exilio a mano de los asirios. Son 209 años los que existe este reino. En estos 209 años hay 19 reyes. Estos 19 reyes comienzan con Jeroboam. Jeroboam, quien lideró las tribus del norte, estableció la capital en Siquem. Después esta capital fue cambiada a Tirsa y después fue trasladada últimamente a Samaria por el rey Omri. La historia de Israel estuvo marcada por frecuentes golpes de estado y sucesión de personas que ni siquiera tenían la misma línea dinástica del anterior. Hubo algunos reyes fuertes como Omri, Acab, Jehú y Jeroboam II. Ellos dejaron huella por distintas razones. Bajo algunos de ellos hubo una expansión territorial, prosperidad económica, aunque también estaba acompañado de una creciente desigualdad social, urbanización, comercio exterior y decadencia institucional. Las condiciones sociales y religiosas también fueron muy precarias. Aunque hubo desarrollo urbano y alianzas comerciales con potencias como Fenicia y Damasco, la riqueza se concentró en manos de unos pocos, lo que generó explotación
injusticia y denuncias proféticas como las del profeta Amós. Y aquí es donde vamos a ver dónde ubicamos los libros escritos en este periodo y en este territorio. Los libros escritos por el profeta Amós, el profeta Oseas y el profeta Jonás fueron escritos durante y dentro del reino de Israel. El profeta Amós sirvió desde el año 760 al 750. Notan, el reino se dividió en el 930. Pasan años y no se escribe ningún libro, aunque sí hay profetas enviados para amonestar a Jeroboam primeramente y luego a otros reyes. A Acab también se le amonestó, pero ahora Elías sirve para amonestar a Acab por el año 870. Hasta el 850 sirve el profeta Elías, aunque no escribe ningún libro. El profeta Eliseo por el año 850 hasta el 800, aunque tampoco tenemos ningún libro escrito por él. Pero el profeta Amós sí escribe un libro y él existe entre los años 760 al 750. El profeta Oseas sirve entre los años 755 hasta el exilio en el año 722. El profeta Jonás sirve durante los años 780 al 760, pero el contenido del libro de Jonás propiamente es un mensaje no dirigido a Israel, sino un mensaje dirigido a Nínive, la capital del imperio de Asiria, que en ese momento es llamada al arrepentimiento para evitar ser destruida. Y aquí entonces es importante subrayar el mensaje de los profetas Elías, Eliseo, Amós, Oseas. Son dados estos mensajes y los profetas son enviados con el propósito de amonestar al pueblo porque se han desviado del camino correcto. Y Dios les manda a que corrijan sus caminos, a que vayan por el camino correcto. Se agudiza el envío de mensajeros y de mensajes rápidamente. El reino se divide en el 931 y 60 años después, 61 años después, aparece el profeta Elías amonestando al rey Acab, a la impía Jezabel. Luego el profeta Eliseo, quien sirvió durante los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás. Luego viene entonces el profeta Amós, ya tiempo después, por el año 760, y luego el profeta Oseas. Entonces, cuando leemos el libro de Oseas, el libro de Amós y el libro de Jonás, debemos de entender en qué momento se escribió, para quién iba dirigido el mensaje. Iba dirigido a un reino totalmente corrupto, como fue el reino de Israel, en que se estableció la adoración a Baal, la adoración a otros dioses. Reyes como Acab, su esposa Jezabel, promovieron el culto impío a Baal y a otros dioses. Pero en el reino de Judá, que también se divide entonces en el 931, este reino dilata más tiempo. Los reyes en el reino de Judá son 20, desde el año 931 hasta el año 586. Hay 20 reyes, todos descendientes del rey David, todos. Hay una reina que es una usurpadora, que fue Atalía, que fue madre del rey Ocosías, y ella usurpa el trono durante un corto periodo de tiempo. Ahora, el reino de Judá, aunque es más estable y el templo está en Jerusalén, que a su vez está en Judá, atraviesa también crisis internas, invasiones, momentos muy difíciles de idolatría, pero también hay monarcas que procuran hacer reformas como el rey Asa, el rey Ezequías y el rey Josías. Ellos promueven el culto al verdadero Dios, a Jehová, y procuran centralizar el poder político y espiritual en Jerusalén. Sin embargo, también hay acosos militares por parte de Egipto, Asiria, Babilonia, del mismo Israel. La sociedad judía, una sociedad mayormente rural, agrícola, tiene una élite urbana, que es esta élite urbana la que termina siendo llevada al cautiverio.
aunque es más estable que Israel y aunque el templo fue un símbolo de la unidad, también existieron en este sector prácticas paganas, cultos idolátricos y también culto en los que se mezclaba el culto al verdadero Dios con el culto a dioses paganos. Entonces, debemos decir de que Judá, que es la parte del sur del territorio donde se establece el reino de Judá, resiste ataques de potencias como Asiria, que sobrevivió a la invasión de Sennacherib en el año 701, cuando recuerdan Ezequías, el rey, sobrevive aún la invasión de Babilonia en el año 605, pero posteriormente cae y es entregada hacia el año 586 antes de nuestra era. Esta caída marca el fin de los reinos en Judá, porque ya no hay más reyes ahí. Esto entonces va desde Roboam hasta Sedequías, que es el último rey que aparece. ¿Qué profetas y qué libros del Antiguo Testamento están escritos en este periodo? Isaías, dirigido principalmente al reino de Judá. Los reyes con los que sirvió fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. También el mismo profeta Amós, que sirvió en el norte, también sirve en el sur. También él da mensajes durante el periodo del rey Usías, entre el año 760 y 750. El profeta Miqueas también, sus mensajes van dirigidos al reino de Judá durante los años 740 al 700. El profeta Jeremías, sus mensajes van dirigidos también al reino de Judá entre los años 627 y 586. Sofonías envía mensajes al reino de Judá también entre los años 640 y 620 antes de nuestra era. El profeta Habacuc alrededor del 620 y hasta el 605 antes de nuestra era, cuando era rey Joacim, y cuando ya se produce la primera invasión de Babilonia a la tierra de Israel. Por eso el contenido del libro de Habacuc, donde comienza diciendo de que él está sorprendido porque vienen las fuerzas del norte para poder invadir la tierra que es la tierra del verdadero Dios. Luego tenemos a Abdías. Abdías se estima de que sirvió y su profecía fue dada durante el año de la invasión y el exilio babilónico en el año 586 antes de nuestra era. El profeta Nahum también sirve en el reino del sur, en el reino de Judá, durante los años 660 al 630. Y el profeta Ezequiel sirve desde el año 593, pasa el momento del exilio, es decir, se produce el total exilio en el 586 y continúa su ministerio hasta el año 571 antes de nuestra era. Entonces vemos cómo en el reino de Judá y durante un periodo bastante corto, desde el año 740 hasta el año 586, estamos hablando de 160 años, casi 154 años, sirven ahí y los mensajes van dirigidos a los habitantes de Judá durante esta época. Todo lo que encontramos es lo que ocurría en el territorio del reino de Judá durante esta época, lo que encontramos en el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Amós, el libro de Miqueas, el libro de Sofonías, el libro de Habacuc, el libro de Abdías, el libro de Nahum. Todos esos mensajes van dirigidos al reino de Judá. No son mensajes que tienen un propósito de apuntar al fin del tiempo. Son mensajes que tienen el propósito de apuntar a la época que están viviendo. El periodo antes del exilio, desde el 760 con Amós, antes de nuestra era, hasta el 586. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de llamamiento, es para evitar que sean enviados al exilio babilónico. Sin embargo, con todos los mensajes que son dados por los profetas Isaías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Abdías,
el mismo Sofonías y Miqueas. A pesar de eso, no se escucha la voz de Dios y el pueblo es enviado al exilio. Durante el exilio babilónico se produce también Dios manda mensajes y se escriben libros proféticos. El año del exilio, ya decíamos, el profeta Abdías, pero durante el exilio, el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Durante el exilio, el profeta Ezequiel. El libro de Lamentaciones también se escribe durante el exilio. Se estima que entre el año 586 y el 550 más o menos. Y el libro de Daniel, en su mayoría, se considera que fue escrito hacia el año 530, un poco después del periodo del exilio realmente, y se estima que terminó de escribirse ya para el siglo II antes de nuestra era. Estos libros entonces, las lamentaciones de Jeremías por la destrucción de Jerusalén, del templo y el exilio, es dado durante el tiempo del exilio. El libro de Abdías, dado durante el tiempo del exilio. Las profecías del profeta Ezequiel, una gran parte de ellas, dadas durante el tiempo del exilio. Y las profecías del profeta Daniel, pues, le son dadas mientras él se encuentra en el exilio. Después, ahora el exilio babilónico termina hasta el año 538, antes de nuestra era. Y después del exilio, cuando Ciro firma la orden para autorizar que los israelitas puedan regresar a su tierra, hacia el año 538 antes de nuestra era, ahí aparecen otros libros dados por profetas como el profeta Ageo, hacia el año 520 antes de nuestra era. El profeta Zacarías también escribe entre los años 520 y 510 antes de nuestra era. Y el profeta Malaquías, quien escribe entre el año 460 y el año 430 antes de nuestra era. Entonces, el contenido del libro de Ageo, Zacarías y Malaquías fue después de que regresaron del cautiverio babilónico. También hay otros libros que pertenecen a esta época, como el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Fueron dados después del exilio babilónico. También se cree de que el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, aunque se atribuyen a Salomón, se cree que estos libros fueron editados o completados después del periodo del exilio babilónico. Ahora, debemos de entender que después del exilio, cuando ya los israelitas tienen la oportunidad de regresar a su tierra, ya ellos no vuelven a establecer un reino. Ya ellos pertenecen a una satrapía. Recordamos ese término, los sátrapas, que era un término político de administración política de los griegos posteriormente. Ellos pertenecían a la satrapía de Transeufratina. Judá no volvió a ser un reino independiente, sino una provincia gobernada por gobernadores persas, y entre ellos algunos líderes judíos como Zorobabel. Zorobabel, debemos de subrayar que era un descendiente directo de David. Él llegó a ocupar, a ser el gobernador del territorio de Judea una vez que regresaron del exilio, y es el Zorobabel al quien hace referencia el profeta Zacarías. Él encabezó, Zorobabel, Nehemías y Esdras. Zorobabel fue el quien encabezó el primer retorno y la reconstrucción del templo. Nehemías fue nombrado gobernador, restauró las murallas de Jerusalén, mientras que Esdras, como escriba y sacerdote, impulsó la centralidad del estudio de la ley y su observancia. A pesar de estas reformas, la provincia no contaba con un ejército propio y enfrentaba conflictos internos con pueblos vecinos y tensiones entre los repatriados y los que no habían salido del exilio. Con todo esto, este cuadro entonces nos permite a nosotros tener más o menos una idea bastante clara de el momento en que existen, que son dados y para quién son dirigidos cada uno de estos libros que hoy tenemos como parte del Antiguo Testamento. Entonces podemos decir de que el texto de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento fue escrito dándonos la historia desde la creación hasta el año 430 antes de nuestra era.
cuando el profeta Malaquías escribe su mensaje profético. Es fácil cuando leemos los primeros libros de Génesis hasta Éxodo 1 al 14, contiene la historia de la creación hasta la salida de Egipto, lo que incluye más o menos 2716 años y que nos conduce hacia el año 1284. El libro de los jueces y los primeros 9 capítulos de Samuel contienen los años 1219 hasta el año 1050, en que las tribus tenían una organización tribal y fueron lideradas por líderes que asumían el rol de liderazgo, el rol de proteger, de dirigir al pueblo. El periodo de los reyes, ya decíamos, debemos organizarlo en 3 momentos: el Reino Unido del 1050 al 931, el reino separado del 931, en el caso de Israel del 931 al 722, el reino de Judá del 931 al 586 antes de nuestra era. Hubo profetas en el reino de Israel, como en el reino de Judá también. En el reino de Israel, Eliseo, Elías, Amós, Oseas y Miqueas sirvieron. Y en el reino de Judá encontramos una lista bastante más amplia, con profetas como Isaías, Jeremías, Sofonías, Miqueas, Nahum, Habacuc, que amonestaron al pueblo durante todos esos 345 años. Durante el tiempo del exilio, profetas como Jeremías, Daniel, Ezequiel, Abdías llevan mensajes de amonestación y esperanza al pueblo. Y a partir del 538, el periodo posterior al exilio, encontramos a profetas como el profeta Zacarías, Ageo y el profeta Malaquías llevando mensajes, mientras también se une a ellos el ministerio de hombres como Esdras y Nehemías. Todos estos mensajes fueron dados en aquel tiempo para poder evitar que el pueblo cayera en los exilios a los que al final tuvo que ser expuesto. Dios, en su bondad, condena los actos de injusticia y de desobediencia clara a la ley a través de sus profetas, pero también anuncia que Él guarda y guardará hasta el fin a los que le sirvan a pesar de la desbordada maldad. Yo te invito hoy a leer el contenido de los libros de la Tanaj o el Antiguo Testamento, viendo la voz de Dios levantándose para llamar la atención a quien se desvía, advertir de que traerá castigos por causa de la maldad, pero que al fin los fieles van a ser tratados con fidelidad y con bondad de parte de Jehová, el Dios de ellos. Te animo a confiar en ese Dios que ha controlado la historia, que ha hablado a su pueblo, que ha procurado enderezar del mal camino, pero que al mismo tiempo ha anunciado bendición, prosperidad, protección para aquellos que le son fieles. Al estudiar las Escrituras, asegúrate de que estás entendiendo su mensaje, el mensaje dado por Dios a través de los profetas en su contexto correcto. Y es importantísimo entender de que todos los mensajes de los profetas tenían el propósito de llamar al pueblo a volverse a la ley. Por tanto, el estudio central al ir a las Escrituras debe ser el estudio de la ley, el estudio de los mandamientos que Dios dio desde Génesis hasta Deuteronomio, sin faltar ninguno de ellos. El resto del escrito del Antiguo Testamento son dados para registrar la historia de lo que ocurrió o por llamar la atención sobre aquellos errores que se estaban cometiendo. Dios te bendiga, te guíe y tú seas parte de aquellos a quienes el Señor ha guardado y continuará guardando mientras somos fieles a Él. Dios te bendiga.